Muy buenas tardes, que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Bienvenidos al tercer año de secundaria a la materia de valores cristianos. Para mí siempre es un gusto poderles saludar y de esta forma acercarme a cada uno de ustedes. Dios les bendiga y esperamos en Dios que este tiempo sea un tiempo de bendición para ustedes. Gracias por estar con nosotros en este tiempo a través de este medio. Dios les bendiga. Para esta mañana, el tema que vamos a trabajar tiene que ver con una pregunta que dice: ¿cómo se forma la actitud de una persona? Siempre es importante entender de que la actitud se va construyendo, se va edificando en una persona. Existen de varios factores que van fortaleciendo a la actitud de una persona. Esos factores, con el pasar de la vida, se va fortaleciendo, se va adquiriendo más experiencias y nuestra actitud va haciéndose cada vez más sólida. Así que nosotros necesitamos entender a esta pregunta: ¿cómo se forma la actitud de una persona? ¿Por qué es importante que podamos revisar este tema? El objetivo es aprender a formar nuestras actitudes. Como les decía al inicio, debemos entender que las actitudes se van formando poco a poco, ¿sí? De- Estas actitudes deben irse formando de a poco y nosotros, ustedes que están ahora en una etapa de formación, también sus actitudes tienen que ser cada vez más sólidas y deben estar formándose. Quiero decirles que esto también se va formando a lo largo de la vida. No es algo que se forma en un solo día, no, no, va formándose a lo largo de los días, de la vida, ¿sí? Con las experiencias que ustedes van teniendo, eso va formando nuestra actitud, ¿sí? El texto bíblico se encuentra en Oseas 11:4 y dice: con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y le di de comer. Una actitud bastante especial de Dios para nosotros. Con cuerdas humanas los condujo, con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas, como quien nos quita todo peso. Y dice: me incliné y les di de comer. Así es Dios para con nosotros. Su actitud es única, que fortalece nuestras vidas. ¿Qué aprendemos de la vida de Sansón? Quiero que veamos el ejemplo que vamos a tomar de formar nuestro carácter va a ser a través de la vida de Sansón. Ustedes en sus hojas de actividades van a tener que desarrollar as- eh, todo un historial breve de la vida de Sansón. Sansón era un hombre muy fuerte, tenía cualidades importantes, pero él no tomó en cuenta ello. Él hizo de su vida un desastre, al punto de que ustedes saben cómo terminó él. Y su actitud que él fue formando fue una actitud incorrecta, ¿sí? Quiero que veamos algunas cosas de la vida de Sansón. En primer lugar, Sansón fue consagrado desde su nacimiento. Ustedes saben muy bien que ellos no podían tener hijos, los padres de Sansón, rogaron a Dios y Dios les bendijo con Sansón, ¿sí? Fue consagrado desde su nacimiento. Dios había elegido la vida de Sansón para que juzgara a Israel, había elegido a Sansón como una persona especial para la vida de Sansón, ¿sí? Para la vida de Israel. Fue elegido por Dios. Dios lo escogió, Dios le dio la fuerza que tenía, Dios le dio hasta muchas cualidades y habilidades. Dios había dado cosas especiales para la vida de Sansón, porque fue elegido por Dios. Era un nazareno, un nazareo, pues eso significaba que era puesto aparte por la obra del Señor. Cumplía algunos requisitos, como por ejemplo no cortaban su cabello, por ejemplo no tenía que tomar ningún licor, varias cualidades que de alguna manera hacían que este hombre sea diferente a todos los demás. Y esa diferencia le hacía ser un nazareo, ¿sí? Por eso es que él fue un hombre realmente escogido y llamado por Dios desde su concepción. Dios tenía un plan especial. Como tal vez algunos de ustedes tienen planes, Dios tiene planes especiales para con ustedes, ¿sí? Nació en un tiempo cuando el pueblo de Dios estaba sufriendo opresión de los filisteos.
necesitaban a alguien que los liberara. Y Dios puso un talento especial en la vida de Sansón. Así que el tiempo era el correcto, el tiempo era el ideal. Nació para cumplir una misión que Dios le había preparado. Nació en un tiempo cuando más necesitaban de la presencia de un juez al estilo de Sansón, porque los filisteos eran malos, eran grandes, les oprimían, les quitaban sus alimentos y era difícil realmente, ¿sí? Así que Sansón viene en un tiempo bastante especial, ¿sí? ¿Cuáles eran las cualidades únicas en la vida de Sansón? En primer lugar, su gran poder. Usted sabe muy bien que él era un hombre muy fuerte, muy fuerte. Y esa fuerza era porque el Espíritu de Jehová vino sobre él. No era una fuerza que dependía de él. Él de pronto no hacía mucho para ejercitarse. Era una persona que Dios habitó en él y esa presencia de Dios en él hizo que él tenga fuerza especial, una fuerza única, ¿sí? Entonces, imagínese su actitud, vamos a ver más adelante que de pronto él lo encaminó desde otra perspectiva, ¿sí? Desde una perspectiva del capricho, porque él tenía algo extraordinario en su vida, ¿sí? En este caso, la fuerza. ¿Sí? Él siempre hizo manifestaciones de su poder. Ustedes van a darse cuenta que un día él se enojó, se llevó a las puertas de la ciudad, otro día él peleó con un león y bueno, diferentes manifestaciones de su poder. Esas manifestaciones de su poder no era necesario, porque él sabía que él era fuerte y que Dios le había dado la fuerza. Un día con una quijada de un burro mató a muchos filisteos. Algunas de sus manifestaciones de su poder no eran necesarias. Es como cuando ustedes tienen alguna habilidad y para demostrar su habilidad, presumen de su habilidad. Y no, a veces no es necesario presumir de la habilidad que Dios nos ha dado. A veces no es necesario presumir de lo que, de esa, y mostrar y hacer manifestaciones de lo que Dios nos ha dado. No, no, a veces no es necesario, porque usted tiene que tener la actitud correcta en todo momento. Sansón no tuvo la actitud correcta, lamentablemente. Empezó a hacer manifestaciones de su poder solamente para llamar la atención y para que la gente que esté alrededor pueda de alguna manera ver lo grande que era Sansón. En segundo lugar, su egoísmo. Esto era su gran debilidad, lo que dejó una mancha sobre su historia. ¿Qué es lo que pasó con Sansón? Él miraba para sí mismo. Como hablaba hace un momento, su manifestación de su poder, del talento que él tenía, era para sí mismo. Ni siquiera Dios le había pedido que haga lo que tenía que hacer, todo ello, sino que él lo hizo para demostrar su gran poder. Y muchas veces nosotros también, teniendo a veces una habilidad, un talento, lo demostramos no porque Dios quiere que lo demostremos, sino por nuestro propio egoísmo. ¿Qué es lo que, cómo demostró su egoísmo? Número uno, no quiso aceptar consejo. En dos ocasiones tuvo consejos. Una de sus padres y Sansón no aceptó el consejo de sus padres. Rechazó. Su padre, hasta el final le aconsejó y le dijo que no hiciera lo que él estaba pensando hacer, pero no hizo caso. Él no aceptó el consejo. Y luego hubieron consejeros de parte del sacerdote y de la gente del lugar para hablar sobre Sansón y lo que él estaba haciendo, y él no quiso escuchar a nadie. Eso era muestra de que su egoísmo estaba por delante. Él pensó que con la fuerza podía vencer todo. No quiso aceptar consejo. Y muchas veces, queridos estudiantes, hay muchos jovencitos que son talentosos en diferentes ámbitos de la vida y no quieren escuchar consejo. Piensan que, piensan que con lo que
Tienen, les basta y les sobra para la vida. Pero no es así. Necesitamos aprender a escuchar el consejo. Sí, otra forma como él demostró su egoísmo fueron, eh, para el caso de Sansón, las mujeres le tenían una gran atracción. Esa era su debilidad. Y él no reconocía eso. Las mujeres para él fue su perdición, su gran debilidad. Y en el caso de cada uno de ustedes, pueden ser otros ámbitos. A veces los juegos, los juegos en red, no sé, diferentes cosas son nuestras debilidades. Y al no prestar atención a esas debilidades, al no fortalecer esas debilidades, esas atracciones que tenemos y distracciones, eso puede dañar nuestra vida. En el caso de Sansón, fueron las mujeres. Yo no sé en tu caso cuál es tu atracción que te distrae y que llega a ser una debilidad para tu vida. Tienes que ponerle atención para poder entregar a Dios esa parte débil. Siguiente, él siempre se alabó a sí mismo a través de sus demostraciones de poder, de fuerza, a través de sus demostraciones de lo que él era, siempre se alabó a sí mismo. Y mucha gente se alaba a sí mismo y muchas veces mucha gente se alaba a sí mismo porque a través de sus atracciones, a través de sus demostraciones de su poder o de sus cosas que tiene, ¿sí? Hay gente que se alaba a sí mismo. Ten cuidado con alabarte a ti mismo. Y por último, ¿cómo demostró su orgullo? Recurrió a la venganza. Sansón fue muy vengativo. Él se aplicó ojo por ojo y diente por diente. Pero ustedes saben muy bien que la venganza no es buena, no es bíblico. Eh, lo que pasó en la vida de Sansón es que él fue muy vengativo y hasta el final, eso mismo le llevó a su muerte, la venganza. Y él dijo, me vengaré y de esta forma demostraré lo grande y lo fuerte que soy. ¿Sí? Es para nosotros aprender de Sansón. El hecho de que sobresalimos en una o más cosas no quiere decir que somos invencibles. Y eso es muy importante, chicos. Si sobresalimos en una o en más cosas de la vida, no quiere decir que somos invencibles. No. Hay muchos que se hicieron famosos y después cayeron en desgracia. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que su talento era lo único que necesitaban. Ten cuidado con pensar de esa manera. Mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado. Actividades de aprendizaje para este día. Lee la clase escrita, observa el video de la clase, completa la ficha de trabajo y desarrolla la ficha de actividad. Sin más, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día.